Bienvenidos a este estudio del Evangelio de Marcos, donde juntos vamos a abrir la palabra de Dios verso por verso, sección por sección, capítulo por capítulo. Y yo sé que este estudio va a bendecir tu vida. El Señor va a hablarte claramente a tu corazón. Por eso yo te pido que puedas abrir tu mente espiritual y escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Este es el estudio del Evangelio de Marcos, el segundo evangelio del Nuevo Testamento, pero mucha gente cree, por cierto, que este fue el primer evangelio que se escribió y que Marcos justamente tomó toda la tradición oral que había de Jesús a través de el discípulo Pedro y la puso por escrito, y que justamente Lucas y Mateo utilizaron sus escritos para formar sus evangelios también. Cada uno de los autores de los evangelios estaba asociado a Jesús de una manera o de otra. El caso de Lucas, él está asociado a Pablo, el cual era un misionero activo de la iglesia, fundador básicamente de la iglesia que se desarrolló en todas las partes del mundo. Mateo y Juan eran discípulos de Jesús y Marcos escuchó el evangelio, específicamente la tradición se cree que fue de Pedro. Por eso usted va a ver detalles de la vida de Pedro aquí. Pedro en su carta le llama a hijo amado a Marcos, y el Marcos que se cree que escribió este evangelio es el hijo de María, según cuenta la historia de Hechos capítulo número 12. Juan Marco, el cual fue compañero de viaje misionero también de Pablo y Bernabé, él descartó continuar en ese viaje misionero y mucha gente lo llama el misionero fracasado, y que más adelante él fue restablecido porque trabajó con Pablo de nuevo y pudo escribir este evangelio y se redimió. Sea cierto o no que fue él el autor de este libro, yo quiero tomar una reflexión antes de comenzar el estudio. Y es que siempre hay una nueva oportunidad con Dios. Dios siempre nos da nuevas oportunidades y con Él podemos comenzar una vez más. Yo creo que esta también es una nueva oportunidad para ti para estudiar la palabra de Dios. Y algo que a mí me encanta hacer cuando Dios me da una nueva oportunidad de ir a su palabra, de estudiar su mensaje, es tomar un cuaderno, un lugar donde yo pueda tomar apuntes. Este es el cuaderno de apuntes que estoy utilizando. Aquí puedes verlo. Es una forma en la que yo puedo recolectar toda la información que yo necesito. Por eso, yo quiero invitarte a que tú también puedas tomar tus notas. Aparte de eso, algo que a mí me encanta es poder resaltar la palabra de Dios con algunos marcadores. Estos son los marcadores que yo estoy utilizando y se cayó este verde. Estos marcadores ayudan muchísimo para poder resaltar los puntos importantes que tú quieres marcar con tu Biblia en tu estudio. Por eso, para este estudio, te invito a que tomes un momento, puedes pausar, buscar tu Biblia, ponerte cómodo para que puedas junto conmigo ir versículo por versículo estudiando la palabra de Dios. Algunas generalidades que tienes que saber del Evangelio, aparte de que es el segundo Evangelio, que fue el primero que se escribió, es que este Evangelio tiene tres secciones importantes. Número uno, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 8, Jesús se mueve solamente en un territorio. Este territorio se llama Galilea. Es el ministerio de Jesús en Galilea. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, Jesús se mueve en todo el camino y Jesús va predicando en diferentes lugares en camino a Jerusalén. Y tercero, desde el capítulo 10 hasta el capítulo número 16, Jesús está en Jerusalén, predicando el mensaje donde es crucificado y muere por cada uno de nosotros. El capítulo 1 de Marcos comienza toda la historia de Jesús de una manera muy diferente a los demás evangelios y lo hace en el desierto. Y va a haber allí un lugar desolado, pero la intervención del Espíritu Santo en el desierto. Y aquí está otra segunda lección que podemos extraer inmediatamente. Cuando nuestro corazón está desierto, el Señor trae su espíritu para darnos vida. En el desierto usualmente Dios hablaba. En el desierto usualmente Dios llevaba a la gente para que a través de prueba crecieran en Él.
Y justamente eso es lo que está pasando en el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos. Así que juntos vamos a ir sin más que perder al capítulo número 1 del Evangelio de Marcos. Aquí yo tengo mi Biblia y juntos vamos a ir mirando. Lo más interesante es que yo puedo mirar aquí, hacer zoom, ir contigo paso por paso. En el primer versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 1, ahí tú con tu Biblia, asegúrate de abrirla e ir marcando, tomando notas. Pero también si el Señor te dice algo, mira bien, si Dios te habla, pon ese comentario aquí en este video. Dale a suscribir a este canal para que otras personas puedan ver el aporte que tú también estás haciendo. Si el Señor te ha hablado y tú tienes alguna enseñanza, déjame en los comentarios. Yo quiero leerla. Alguien más va a ser bendecido. No podemos callar nuestra boca. No podemos dejar de proclamar lo que Dios nos da cada vez que estudiamos su palabra. Así que la primera parte del capítulo 1, vamos a ir solamente en la introducción desde el versículo 1 hasta el versículo 8, donde se cuenta la predicación del Juan el Bautista. El versículo 1, mucha gente considera que es un título del libro. Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Palabras claves que hay aquí, 3 palabras. Número 1, principio. Este principio es diferente al principio de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y las tierras. Este principio no se refiere a ese principio. También es diferente del principio que se menciona en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este principio no es más que la introducción a la historia de Jesús aquí en la tierra. Este es el principio de cómo las cosas, el ministerio de Jesús y cómo las cosas sucedieron mientras Él estuvo aquí en la tierra. Ahora, este principio es un evangelio. Esta palabra evangelio lo que significa es buenas nuevas. Esta es una buena noticia. Este es un anuncio. Y este usualmente era el uso que se le daba a esta palabra. Esta palabra era utilizada cuando alguien del imperio nacía y se proclamaba su anuncio. También se utilizaba como una recompensa que se entregaba a alguien porque traía una buena noticia. Y posteriormente pasó a usarse como la buena noticia en sí misma. Por eso Marcos está diciendo, este es el principio de las buenas noticias de Jesucristo. Esto es bueno lo que se va a contar aquí. Y yo quiero que tú puedas tener ese concepto en mente. Lo que vas a ver aquí, aunque para muchos no se entiende del todo, es un mensaje de salvación, es una buena noticia, es perdón para nuestros pecados, es esperanza en medio del dolor y la dificultad. Es a un Jesús activo, moviéndose de un lugar a otro, sin descanso, buscando almas para salvarlas, para mostrarnos a nosotros que no estamos con Él, que también hay oportunidad para nosotros y que Él se sigue moviendo en el cielo como nuestro intercesor y también aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo y de los ángeles que nos acompañan y nos defienden. El texto dice que este es el principio de las buenas noticias de Jesús. Y yo quiero que puedas verlo conmigo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El título que Marcos le da a Jesús es Hijo de Dios. Es un título que se va a repetir bastantes veces en este Evangelio. Se repite en el capítulo 1, versículo 11. Se repite también en el capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, cuando el centurión endemoniado, cuando el endemoniado gadareno se acerca a Jesús, los demonios dicen, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? Ahí hay una guerra espiritual. El mensaje central de este evangelio es presentar a un Jesús que viene a establecer su reino. Él es el Hijo de Dios. Eso es una cualidad y una actividad divina de Jesús. Y Él viene a establecer su reino sobre el reino del mal. El reino del mal, aparentemente en el Evangelio, está controlando a la humanidad. Está dentro de la iglesia, dentro de las sinagogas. Está fuera de la iglesia, fuera de los lugares. Y Jesús viene a la sinagoga y liberta. Jesús sale afuera y liberta porque Él viene a establecer el reino de Dios en el corazón humano. Y yo digo, gloria a Dios por eso.
Ahí hay una hermosa lección para nosotros. Aunque el enemigo nos haya controlado, aunque hemos estado pecando por muchísimo tiempo y hemos estado fallando, hay una nueva oportunidad para permitirle a Dios por una segunda vez, por una tercera vez, por una decimocuarta vez que establezca su reino en nuestro corazón. Así que luego de que él hace esta introducción, este es el principio de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él luego introduce a Juan. Y me gusta la introducción que Marcos hace de Juan el Bautista porque no lo introduce como alguien que aparece de la nada, sino que él dice, lo que voy a presentar ahora es evidencia de la persona que quiero presentarte. Él dice en el texto bíblico, versículo número 2. Por favor, lee conmigo la palabra de Dios en el versículo número 2. Dice, como está escrito, esta expresión está escrito, no es más que una confirmación de la palabra de Dios. Él dice, como está escrito en el profeta Isaías. Aunque él menciona solamente a Isaías en este texto, en esta porción, él está haciendo una referencia a 3 porciones de la Biblia. Una en Éxodo, una en Malaquías y otra en Isaías. El texto bíblico dice de la siguiente manera. He aquí, yo envío mi mensajero, identificar a Juan, que todavía no ha sido mencionado, como mensajero. Número 2, dice, delante de ti, el cual preparará tu camino, delante de ti, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Algunos dicen, enderezad el camino del Señor. Juan es identificado como un mensajero que prepara el camino para alguien que viene después de él, y él es una voz en el desierto que endereza el camino del Señor, endereza las sendas, enderezad sus sendas. Y esto es interesante porque lo que se está hablando aquí, Marcos no utiliza este texto solamente de Isaías, sino que lo utiliza Éxodo capítulo 23, versículo 20, Malaquías capítulo 3, versículo 1 e Isaías capítulo 40, versículo 3. En Éxodo hay una promesa de Dios al pueblo de Israel de que un mensajero venía a liberarlos. En el libro de Malaquías se habla del mensajero que iba a preparar el camino, que era lo que Juan estaba cumpliendo. Y en Isaías es el segundo Éxodo donde Dios se promete libertar para siempre al pueblo de Israel. Estos textos anuncian que Juan no viene porque es su propia voluntad, sino que él viene a cumplir la voluntad de Dios. Él viene porque Dios ha preparado su llamado para que él llene este llamado. Y este llamado era, número 1, ser un mensajero que prepara el camino. Él no es el camino. Por eso usted va a ver que Juan prepara el camino del que es el camino. El camino es Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además de esto, Él es una voz en el desierto. Y me encanta este concepto. Aquí está mencionada la palabra desierto por primera vez en el Evangelio. Y esta palabra es como que desierto no es solamente el lugar, sino la condición del corazón humano en el contexto de este capítulo. El mundo, cada corazón presentado aquí está como en un desierto. Algunos porque no entienden. Otros porque están con un espíritu inmundo gobernando sus vidas. Otros porque están enfermos. Otros porque en su familia no tienen el apoyo que necesitan para encontrar sanidad. Todos parecen estar en un desierto. Juan es la voz que está proclamando quién va a sanar esos corazones, quién va a traer paz y libertad a aquellos que necesitan. Este es Jesucristo. Así que cuando menciona esto, me interesa muchísimo solamente resaltar que Juan es mencionado aquí, pero Marcos lo hace diciendo, es cierto lo que la Torá decía. Es cierto lo que los profetas mayores decían, es cierto lo que los profetas menores decían y anunciaban, que había alguien que iba a preparar el camino del Señor. Y ese mensaje que él predicaba era de enderezar las sendas. Y enderezar las sendas está muy asociado a la predicación de Juan, que era de arrepentimiento. Yo enderezo mi senda para caminar correctamente en el Señor cuando me arrepiento por mis pecados. Versículo número 4 dice que Juan bautizaba en el desierto. No sé si lo puedes ver aquí claramente, que dice que Juan predicaba en el desierto.
y que su predicación era el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y justamente es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos arrepentirnos, bautizarnos, entregarnos al Señor para que nuestros pecados sean perdonados y vivir una vida como alguien que ha sido salvo, alguien que hace la voluntad de Dios. En el versículo 5, y yo quiero que tú puedas notar aquí, porque aquí están todos los elementos que llaman la atención cuando uno estudia la palabra de Dios. Hay que mirar esos detalles. En el versículo 5 se dice quién es la audiencia. En el versículo 4 se habla de Juan como el personaje. Se dice que él estaba bautizando, que el lugar en el que él estaba haciendo ese bautismo era en el desierto y que el motivo era un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Quién era el que escuchaba a Juan? ¿Quién era la audiencia de Juan? Eran las personas que venían de Judea y de Jerusalén. ¿Y cómo lo hacían cuando venían? Ellos venían confesando sus pecados y eran bautizados. El versículo 5 dice de la siguiente manera. Lee conmigo, por favor. Versículo número 5. Acudían a él todos los habitantes de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y confesando sus pecados, los bautizaba en el río Jordán. Aquí quiero resaltar un elemento muy importante. Los que venían y eran bautizados por Juan el Bautista, sumamente interesante, era gente que venía desde la ciudad, venía desde donde estaba el templo y venían al desierto, a aguas sucias en el Jordán, a ser bautizados por una persona que no lucía como el más poderoso, no lucía como alguien que tenía ninguna autoridad. Y justamente quien se creía que debía ser bautizado en aquel tiempo, según las leyes judías, según los judíos, eran las personas que no pertenecían al pueblo, eran los gentiles prosélitos que decían, yo quiero ser parte de tu pueblo, me quiero unir a tu pueblo. Pues entonces ellos los bautizaban, o si algún judío se había descarriado, se había apartado, para volver a ser parte tenía que pasar por un proceso de bautismo, de preparación para poder ser parte otra vez del pueblo. Aquí, aparentemente, Juan el Bautista está bautizando no a los gentiles prosélitos, no a los judíos que cayeron, sino que todos aquellos que venían allí eran bautizados. Y era porque aparentemente no solamente habían gentiles que necesitaban ser bautizados y judíos, sino que todo Israel, todo el pueblo se había descarriado y necesitaba pasar una vez más al camino que Dios le había preparado a través de la persona de Jesús. Aparentemente todo el pueblo se había descarriado y tuvieron que ir al desierto a ser bautizados. Y el desierto, como yo te había mencionado, tiene la connotación de que Dios quiere comenzar algo nuevo, un tiempo de prueba, de inicio, donde Dios habla a su pueblo. Justamente tienen que salir al desierto a ser bautizados para comenzar una vez más con Dios. Y si tú estás en el desierto, si ahora mismo estás pasando por una situación que parece muy difícil para ti, que quizás tienes un préstamo, que quizás tienes una situación familiar, que quizás alguien no te comprende, que se siente con muchos pensamientos, te sientes abrumado en el trabajo, no sé qué está pasando en tu vida. En medio de tu desierto, Dios quiere hablarte y quiere hablar a tu corazón, porque eso es justamente lo que Dios hace. Dios nos habla. Dios nos ayuda a arrepentirnos, a perdonar nuestros pecados para comenzar una vez más con Él. Dice Marcos también una breve descripción de Juan el Bautista. Y esta descripción, señores, uno la lee y uno hasta se ríe, porque él, de la forma en que se ve, no es como usualmente uno esperaría que un hijo de Dios se vea. Pero Juan viene a recordarnos que él es como el profeta Elías en cierto sentido. No porque él se creía el segundo Elías, el tercer Elías. Él se creía ser Juan, él era la voz, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero aparentemente por la forma en la que viste, donde se desarrolla su ministerio, se parece mucho su estilo de predicación también a Elías. Puede ser que Juan sea una representación de un nuevo Elías preparando el camino del Señor. Cuando Marcos hace la descripción de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista, lea conmigo por favor, Juan el Bautista, versículo número 6, estaba vestido, vea bien, de pelo de camello y tenía un cinto
de cuero, mírenlo aquí, cuero, alrededor de su cintura. Y este comía o se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. O sea, tenía una vestimenta que no era la más hermosa, de camello, un cinto de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Esta era la condición en la que estaba Juan el Bautista. Y estaba en el desierto, bautizando en el lodo, agua, allí, y en esta condición. Y cuando él comienza a predicar su mensaje, dice el versículo número 7, muy interesante, dos cosas habían en su predicación. Número 1, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Y en el versículo 6 yo leo que este Juan el Bautista viste de camello, cintura de cuero, se alimenta de saltamontes, miel, está en el desierto. ¿Cuál era el poder que tenía? Aparentemente su poder no era de dinero. No era porque él tenía un poder adquisitivo para hacer lo que quisiera. Inclusive, la Biblia menciona que él es encarcelado, que él muere decapitado y que exactamente el poder al que él se está refiriendo no es el poder como muchas veces nosotros lo hemos entendido. El poder que Juan tenía era que Juan proclamaba la voluntad de Dios. Juan hacía la voluntad de Dios y anunciaba lo que Dios estaba a punto de hacer. Era alguien que estaba comprometido a cumplir la voluntad de Dios. Y él dice, viene después de mí uno que es más poderoso. Si el poder de Juan era hacer la voluntad de Dios, él está diciendo que Jesús podía ejecutar, hacer la voluntad de Dios mucho más perfectamente de lo que él lo había hecho. Y que tú y yo también estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. En la medida en que hacemos la voluntad de Dios, somos poderosos. Y quiero que te quedes con ese concepto. Cada vez que tú dices, no, yo quiero hacer lo que yo quiera, tú te estás poniendo por encima de Dios. Cada vez que alguien aparece por ahí manifestando, yo manifiesto para que sea hecho, para que sea aquello, tú te estás poniendo por encima del Espíritu y del poder de Dios. Tienes que pedirle a Dios que guíe tu vida, porque en la medida en que haces la voluntad de Dios, te pareces más a Dios y eres más poderoso como ser humano. Jesús vino y vino a ser mucho más poderoso que nosotros, pero no vino como un guerrero con una espada para liberar a Israel como todo el mundo esperaba. Vino como un siervo sufriente que muere en una cruz del Calvario, entrega su vida para que al morir seamos salvos. Aparentemente su poder estaba en entregarse. Su poder estaba en decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo creo que también nuestro poder reside en poder decir, yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida y que Dios pueda hacer lo que Él le place en mi corazón. Si tú puedes hacer esto, tú puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, a servirte por completo, a entregar mi vida a ti para que tú me ayudes a que tu voluntad sea hecha en mí. El versículo número 8 termina diciendo que este que es más poderoso, al que Juan no puede descender a amarrarle las sandalias, porque es demasiado santo, ejecuta la voluntad de Dios, es Dios con nosotros. Este no va a bautizar como él está bautizando. Él está diciendo, miren, yo he bautizado aquí con agua en el río Jordán y lo que estoy haciendo es importante. Pero hay uno que va a hacer un bautismo mucho más especial, va a bautizar con el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, según la historia en el libro de Hechos, que el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo de Dios y que este bautismo del Espíritu Santo representa dos cosas muy importantes. Número uno, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. El bautismo del Espíritu Santo te lleva a hacer la voluntad de Dios y por eso te hace poderoso. Y número dos, el bautismo del Espíritu Santo te capacita para cumplir la voluntad de Dios y su poder en una circunstancia específica. En el libro de Hechos, la manifestación del Espíritu Santo fue para que se pudiera entender el mensaje de Dios a aquellos específicamente que no conocían de Jesús. Tuvieron la oportunidad de entender lo que Dios quería que ellos entendieran. Y con este mensaje en mente, Dios es presentado, es glorificado a través del poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos cuando el Espíritu Santo fue derramado. Ahora aquí
Nosotros tenemos a Marcos introduciendo a Juan como el bautista que está predicando este mensaje de poder, de que Jesús es más poderoso y de que Él bautiza con el Espíritu Santo. Pero también ahora Juan va a tener la oportunidad de bautizar a Jesús en el capítulo 1 a versículos 9 al 11, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección.